iniciar. El centro de estudiantes de esta carrera va a hacer la presentación del libro Los titulares de la prensa, a cargo del autor, el universitario ya egresado de nuestra carrera, el compañero Raúl Catari, para lo cual vamos a dar inicio a lo que va a ser el programa para hoy. Como primer número vamos a tener palabras de bienvenida al secretario ejecutivo del Centro de Estudiantes de Comunicación, el universitario Alfredo Mino. Primeramente, buenos días a los que están presentes en nuestra esfera y docentes estudiantes que están como oyentes. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes por asistir sobre el tema de la presentación del libro del titular de la prensa del compañero Raúl Catari. También después vamos a estar con la charla de la diferencia del voto universal y del voto ponderado y las corrupciones dentro del sistema nacional de universidades. En ese sentido, vamos a empezar con la presentación del libro del compañero Raúl Catari. Gracias. Dándole la bienvenida, como segundo número vamos a tener a cargo palabras de circunstancia por el autor universitario Raúl Catari. Para esto le vamos a dar la cobertura para que pueda exponernos y presentarnos lo que es la temática sobre lo que ha escrito el libro de los titulares de la prensa. Bueno, distinguidos compañeros del Centro de Estudiantes, distinguido licenciado que está aquí a mi lado, compañero Javier, queridos compañeros, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Raúl Catari, soy egresado de la carrera, ingresado a esta universidad en 2001 y bueno, han pasado como 8 años de estudio, de intenso sacrificio en algunas oportunidades y bueno, ustedes han visto, ¿no?, cómo ha sido el proceso de la conquista, de la fundación y consolidación de la autonomía universitaria y muchos de nosotros hemos sido partes de la lucha de la conquista de esta universidad y al mismo tiempo de la carrera. Y bueno, a lo largo de estos meses he estado elaborando un pequeño trabajo de investigación que trata sobre los titulares de la prensa. Los titulares de la prensa, más que todo he tocado cómo son los títulos de los periódicos, de las publicaciones impresas de nuestro país. Para ello he tomado como referencia al periódico Los Tiempos, al Deber, al Correo del Sur, a Potosí, a otros periódicos como por ejemplo El Cambio, El Alteño. Bueno, se dice que actualmente en toda Bolivia existen actualmente 1050 medios de comunicación entre radio, televisión y prensa y el 90% de estos medios están en manos privadas, ¿no?, hegemonizadas, controladas por el grupo Líder, Prisa, Durán, Asbun, por el grupo español Prisa, por el grupo DAER y por otros consorcios mediáticos que hegemonizan el discurso público. Bueno, de eso y otros elementos habla mi texto que, bueno, que a la salida lo van a poder adquirir. ¿Se acuerdan de Eduardo Galeano? Eduardo Galeano es el maestro de las palabras, el maestro de las palabras bonitas, el que ha escrito un libro sobre las venas abiertas de América Latina, a Sol y Sombra, Patas Arriba, y entre otros libros. ¿Saben qué decía de los titulares? Los titulares son pequeños demonios que asustan, que siembran miedo, que siembran pánico en ciertas capas sociales de la población, decía Eduardo Galeano. ¿Y será así? Los titulares, quiero comenzar diciendo que los titulares son el resumen del texto, sirven como índice. Los titulares de la prensa son elementos muy importantes que están colocados o ubicados en la parte superior de todo texto periodístico. Teun van Dijk, el holandés analista de los discursos mediáticos, decía que los titulares expresan la macroestructura semántica de todo texto periodístico. Es decir, en el titular se resume la esencia, se resume la médula, se expresa el corazón del contenido periodístico.
pero al mismo tiempo los titulares son ideas subjetivas, son ideas que de algún otro modo expresan cierto interés político ideológico de cierta estructura social. Y bueno, los titulares también son pequeñas etiquetas, son pequeños letreros, son pequeños letreritos que están colocados en todo texto superior, en la parte superior de todo texto periodístico. Y por nada del mundo los titulares de la prensa pues son inocentes, son elementos de pronto que no tienen intenciones. Los titulares de algún otro modo siempre tienen intenciones, siempre tienen una carga subjetiva. Esa silla, por ejemplo, que vemos, este banco, es objeto. Nosotros como sujetos de carne y hueso, siempre lo que hacemos y decimos es subjetivo. Y aquellos que dicen no, que los medios son neutrales, imparciales, objetivos, plurales, independientes, servidores a la verdad, no hacen más que defender a su profesión y hacen apología de su trabajo solamente, ¿no? Entonces no hay objetividad, no hay neutralidad, no hay imparcialidad en los medios de comunicación, tampoco lo hay en los titulares. Un claro ejemplo, el 12 de septiembre del 2007, por ejemplo, el periódico El Mundo de Santa Cruz titulaba Bolivia a puertas de una guerra civil. Era el 2007. ¿Cuál era la intención de este titular? Se quiso sembrar miedo, se quiso sembrar pánico y de algún otro modo se quiso deslegitimar al proyecto constituyente del MAS. Yo me acuerdo otro titular, el 12 de octubre del 2008, quiero decir, el 11 de agosto del 2008, un día después del referéndum revocatorio, donde muchos hemos ido a votar a las urnas, el periódico El Deber, en su tapa, así, en su plan, en su primera página, en su portada, en su carátula, decía: Evo ganó, pero 5 regiones le dicen no. ¿Cuál era la intención de ese titular? Mostrar un país dividido, mostrar un país tensionado, un país polarizado, y en el fondo se quiso deslegitimar las intenciones del primer mandatario de la nación, Evo Morales. Hay otro titular, un titular sesgado, torcido, tendencioso, un titular que de algún otro modo en el fondo blindaba ciertos intereses políticos. Decía, ¿no? Evo dio luz verde al contrabando 2 meses antes, ¿no? El 9 de diciembre del 2008, el periódico La Prensa, en su tapa, en su portada, expresó este titular, pero la intención era clara. Del mismo modo, en ningún momento el periódico La Prensa de La Paz demostró que Evo Morales había sido contrabandista. En ningún momento, ni el 10, ni el 11, ni el 12 de diciembre del 2008, demostró esa afirmación del titular que habían puesto en la primera plana del periódico La Prensa. Entonces, todo titular es sesgado, es torcido, tendencioso, siempre expresa ciertos intereses políticos e ideológicos. ¿Quiénes aparecen en los titulares, por ejemplo, en la actualidad? ¿Quiénes no aparecen nunca en los titulares? ¿Qué actores son visibles? ¿Qué se dice, por ejemplo, de los campesinos, no? ¿Habrá selección, omisión? ¿Habrá algún elemento de transformación en los titulares? ¿Será que elegir una palabra y desechar otra es una acción política? Yo les pregunto. ¿Elegir una palabra y desechar otra es una acción política? Yo creo que sí, ¿no? Entonces los titulares son un escenario privilegiado donde confluyen ciertas fuerzas sociales en busca de un bien siempre escaso. Ese bien escaso es el poder. Todos quieren alcanzar el poder, otros para mantenerla, otros para ampliarla, otros para reforzarla y otros para resquebrajarla o dominarla. Entonces los titulares se dan ciertos elementos subjetivos para alcanzar, ampliar el poder de cierta estructura social. Y bueno, en los titulares también los periodistas como seres de carne y hueso y que de algún otro modo insertan su carga subjetiva, incluyen ciertas estrategias discursivas. Por ejemplo, la victimización, la personificación,
la omisión, la selección, la transformación, la legalidad, la ilegalidad, por ejemplo, la generalización, la criminalización, por ejemplo, la satanización, y bueno, otros elementos de la autorrepresentación positiva de nosotros y la representación negativa de ellos, por ejemplo, es una estrategia. Supongamos que nosotros, toditos, ¿no? Supongamos que somos un grupo unido, que estamos vinculados con el gobierno actual. Entonces vamos a aplicar la autorrepresentación positiva de nosotros y la presentación negativa de los comités cívicos prefecturales. Es decir, vamos a describir todos los actos positivos de nosotros y vamos a minimizar nuestros actos negativos. Y por el contrario, vamos a agrandar todas las cosas malas del bloque opositor y vamos a minimizar, vamos a achicar los aspectos positivos del grupo, de ese grupo. Entonces, es decir, nosotros vamos a decir cosas buenas solamente de nosotros y vamos a decir las cosas malas de ellos. Y eso es una estrategia que dice Van Dijk, Teun Van Dijk dice que la estrategia de la autorrepresentación positiva y la presentación negativa son estrategias discursivas muy bien escondidas, camufladas y muy bien practicadas por los periodistas, por los propietarios que al fin y al cabo determinan la línea política e ideológica de todo texto periodístico, del periódico. Entonces, existen diversas estrategias. Una estrategia de generalización, por ejemplo, o colectivización sería, por ejemplo, prefectos de la media luna o masistas. Pero si yo quiero individualizar, si yo quiero personificar a alguien, tal vez puedo decir el prefecto Rubén Costas, opositor al gobierno. Al decir nombre y apellido ya estoy individualizando. Entonces los titulares también se hacen un juego de palabras, una serie de estrategias discursivas, ¿no? Entonces la ideología y la política también están vinculados entre sí y se plasman en ese escenario pequeñito de los titulares. ¿Qué es la ideología? La ideología son formas, son representaciones mentales, son ideas compartidas de un grupo social, son ciertas creencias, son ciertas opiniones, son visiones, son elementos, digamos, que hacen creer a la población que eso debe ser así. Entonces, la ideología también es un elemento muy importante que se reproduce a través de los titulares. ¿Qué es el racismo, por ejemplo? El racismo es una forma de desigualdad social y el racismo en los titulares de algún otro modo se hace explícito, se hace manifiesto. En algunos espacios tal vez se hace latente, pero siempre todo sale a luz si lo analizamos de manera profunda. Otro ejemplo, ¿no? A ver, podemos citar, digamos, al periódico, por ejemplo, El Diario, por ejemplo, cuando se aprobó la nueva constitución política del Estado. Vamos a citar al periódico El Diario. Aquí tenemos el periódico El Diario, el decano de la prensa nacional, que tiene más de 100 años de vida de nuestro país. Dice, mire, después del referéndum constituyente, es decir, el 26 de enero del 2006, el periódico El Diario en su tapa, como ustedes podrán ver, dice: gana el sí con indicios de fraude. ¿Cuál es la intención? Representar negativamente las intenciones del proyecto constituyente del MAS. Y al interior de este periódico también se muestra todo lo malo. Miren, dice sí a nueva constitución, apenas obtuvo el 59% de apoyo ciudadano. Y otro titular negativo, miren: serias irregularidades opacan triunfo del sí. Pero ¿saben cómo tituló el periódico El Cambio, fundado el 26 de enero, después de que, bueno, dice, miren, sí, Bolivia se refunda? Es una descripción positiva del proyecto constituyente del MAS. Y al interior de las páginas de este periódico también se muestra una autorrepresentación positiva de la aprobación del nuevo texto constitucional. Dice: Bolivia comienza el Estado plurinacional y autonómico. Y un ejemplo, el último, mire: el gobierno hará respetar
resultados de la consulta. Entonces, aquí no se habla, a lo que he leído, jamás se habla de fraude, jamás se habla de corrupción o de indicios negativos en torno a ese acto electoral del 25 de enero del 2009, de este año. Entonces, este periódico dice lo bueno del gobierno, y este periódico, El Diario, que es un periódico conservador, muchas veces ultraderechista, manifiesta una posición contraria a lo que es el proyecto constituyente del MAS. Entonces, los titulares no habían sido inocentes letreritos que se colocan o se insertan en las páginas de los periódicos. Lo primero que vamos a ver nosotros y la gente común son los títulos. ¿Qué ve usted primero, digamos, cuando se acerca, digamos, a la ceja donde el canilita? Vamos a ver pues el titular. Y los presentadores de televisión, los presentadores de radio, por ejemplo, lo primero que leen, ¿cuál es? El titular, ¿sí o no? Y la gente se forma esa idea, la gente se forma esa forma de construir a la realidad, pero de manera sesgada, torcida. Los titulares expresan ciertas visiones, ciertos intereses políticos, ideológicos de grupos sociales, de clases sociales, ¿no? Entonces, pero también hay titulares bastante llamativos, atractivos, seductores. Por eso yo digo, como subtítulo en la portada de mi librito, por ejemplo, puse, ¿no? Los titulares de la prensa, más que seductores, más que incitadores y ornamentos, son anzuelos, son centinelas y dinamitas. ¿Por qué una dinamita? Dirá alguien. Una dinamita, porque un titular puede ser dinamita, lo podemos comparar con un artefacto explosivo que puede destruir las emociones, los sentimientos, el corazón, el pensamiento de los grupos, de las instituciones, de las clases sociales. Y centinela, ¿por qué? Muchos hemos ido seguramente al cuartel, ¿no? Hay un guardia al que lo llaman centinela, que cuida el ingreso y la salida de ciertas personas. A esos se los llaman centinelas. Y el titular es centinela, ¿por qué? Porque puede blindar, puede proteger ciertos intereses políticos, ideológicos también, si se dan cuenta, ¿no ve? Entonces, es incitador, ¿por qué? Porque incita como la sal, pica, te molesta, ¿sí? Y seductor, ¿por qué? Porque el titular muchas veces se convierte en un gancho, en un anzuelo, en una carnada, en un elemento de atracción, en un elemento importante para atrapar, no pescados, sino a los lectores. Y ornamentos, ¿por qué? Porque son pequeños letreritos ubicados en la parte superior de todo texto periodístico que sirven para adornar, para ornamentar, para darle belleza, para darle estilo, elegancia. El titular, ¿cuál es el fin de todo titular? Compañero, ¿cuál es el fin de todo? ¿Cuál es el objetivo del titular? ¿Solo será seducir? ¿Solo será destruir? ¿Cuál es la otra intención del titular? Llamar la atención. ¿Qué más? Allí la compañera. Mire, el objetivo de todo titular, al mismo tiempo, el titular es un acto de mercado. El titular sirve también para vender. Si un periódico titula, qué sé yo, palabras vanas, ambiguas, abstractas, digamos, titulares que no permiten seducir a la gente, ¿el lector comprará el periódico? Me parece que no. Entonces el objetivo de todo titular es vender, es lucrar, es convencer a través de las palabras. Y al mismo tiempo el titular es un acto de mercado, es una acción de mercado. Los medios viven gracias a la publicidad, pero viven también gracias a la fabricación de buenos titulares, de la construcción de titulares impactantes, seductores, atractivos, titulares que, bueno, llamen la atención, titulares que conquisten el corazón, la mente de las personas. Y bueno, ¿será que la palabra es una espada de doble filo? ¿Será? Yo digo también que todo titular es como una espada de doble filo. ¿Por qué?
Con un titular se puede seducir, se puede conquistar, se puede irritar. Con un titular se puede herir, se puede maltratar, se puede distorsionar la realidad. Con un titular se puede falsear la realidad. Con un titular se puede mentir, se puede engañar, se puede, qué sé yo, manipular, se puede utilizar como un elemento para desviar la atención del público. Pero con un titular también podemos construir, podemos seducir, podemos conquistar, podemos atrapar a los lectores, podemos edificar. Con un titular podemos denunciar, si se dan cuenta, ¿no? Si alguien, por ejemplo, alguien está peleado con su chico o con su chica, alguien puede titular, o tal vez alguien, supongamos que nos gusta una chica, pero no nos atrevemos a decir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos titular? Tal vez para mi único amor, así, ¿no? Y como subtítulo podemos decir, si el cielo fuese como tus cabellos, si el sol fuese como tus ojos, no haría otra cosa más que mirar al cielo, no sé, tantas cosas lindas. Entonces, la palabra es poder, la palabra es conocimiento, y los titulares también son formas de conocimiento que, bueno, reproducen ciertas ideologías también. La ideología nacionalista, la ideología socialista, indigenista, la ideología racista, qué sé yo. ¿Será que el feminismo es una ideología? ¿Sí? Claro. ¿El machismo? También. ¿Cuál es el planteamiento del feminismo, por ejemplo? Mira, la ideología feminista, por ejemplo, plantea la igualdad de género y es una forma de resistencia al machismo, al patriarcado que aún predomina en nuestro país. Y el machismo, el patriarcado, es una forma de dominación, ¿no? Es una forma de desigualdad social, el machismo que aún predomina en nuestro país. El periódico Extra, un periódico privado que es parte del grupo Prisa, por ejemplo, ¿qué tipo de ideología reproducirán en sus titulares? Mira, la muerte dice, exactamente. El periódico La Prensa es un periódico privado, sensacionalista, amarillista, que lucra ¿con qué? Con la desgracia de la gente, con el sexo, con la pornografía, con el luto, con el crimen, con el llanto, con la pobreza. Lucran con el sufrimiento de esos niños que cargan una cruz en sus espaldas diariamente, vendiendo zapatos. Aquellos niños que beben el trago amargo de la vida, mostrando zapatos, vendiendo periódicos, qué sé yo, lavando salones de fiestas, etcétera, etcétera. ¿Saben que este periódico se produce una ideología a favor de los niños, de las mujeres salteñas? Me parece que no. Si analizamos los titulares, mira, yo vi un titular anteriormente, decía, una mujer acuchillada, decía, pero en ningún momento se mencionaba al agresor. En el fondo se estaba reproduciendo lo que es la ideología dominante, la ideología machista, si se dan cuenta, ¿no ve? Una mujer acuchillada y la mujer aparece solamente como víctima pasiva y los hombres no figuran ahí. Por eso decía hace un momento, ¿no? ¿Quiénes aparecen en los titulares? ¿Quiénes aparecen más? ¿Quiénes aparecen menos? ¿A quiénes se los invisibiliza? ¿A quiénes se los visibiliza? Entonces, ¿a quiénes se los valora, por ejemplo? ¿A cómo se los posiciona a las mujeres del alto? ¿No? Todo eso es una estrategia política también. Entonces, hay todo tipo de titulares. En mi libro hago una clasificación. Bueno, yo hice una reconstrucción de varios autores que plantean todo tipo de titulares. En los periódicos en la actualidad, por ejemplo, existen básicamente y se aplican 4. Los titulares temáticos, los titulares simplificadores, los titulares informativos y los titulares apelativos. Los apelativos son bien importantes, por ejemplo, en el periódico Extra, en el periódico Gente, el Desaparecido y en algunas crónicas sociales de nuestro país. Y yo me acuerdo un titular leí en internet, decía, ¿no? Decía, por ejemplo, sobre el gran atractivo que despertaban
los bomberos en las chicas, porque los bomberos se vestían con cascos, se vestían con ropa elegante, con cascos, con uniformes amarillos, y eso despertaba la atención de los lectores, de las chicas, de las mujeres. Y sobre ese hecho atractivo, ¿saben cómo tituló un periodista? Los bomberos apagan o encienden. Apagan. Pero decía un titular de primera plana, ¿no? Así como del diario, así grande. Decía: bomberos encienden. Así, ¿todo para qué? Para generar curiosidad, para llamar la atención, para despertar de algún otro modo interés en el público. Yo me acuerdo de otro titular también, por ejemplo, ¿se acuerdan de Mike Tyson? El famoso boxeador estadounidense que pegaba duro así en los jeans. ¿Sabes? Este famoso boxeador en un momento determinado de su vida había abusado sexualmente a una chica, pero esta mujer le estaba siguiendo un proceso judicial a este boxeador, y un periodista sobre este hecho lamentable, ¿saben cómo había titulado? Una mujer arrincona a Tyson. O sea, un titular de doble sentido, un titular impactante, y gracias a ese titular el periódico se vendía así como pan caliente. Así. Entonces, los titulares deben ser precisos, deben ser concretos, deben ser breves, deben ser sencillos, simples, claros, que entienda la gente, pero sobre todo los titulares deben ser persuasivos, impactantes, sentimentales, metafóricos también al mismo tiempo, ¿no ve? Deben ser como un gancho, como una carnada, como les decía hace momentos atrás. Entonces, bueno, hay todo tipo de titulares. Hablo también de cuál es la función del antetítulo, del pretítulo o del sobretítulo, como lo llaman muchos. ¿Cuál es la función del título? ¿Quiénes elaboran los titulares? ¿Quiénes elaboran los titulares? Por ejemplo, la noticia es un proceso de extracción y transformación de los datos, ¿no ven? Mira, el periodista extrae ciertos datos, pero también al mismo tiempo esos datos son sometidos a transformación, son seleccionados, son jerarquizados.